Periodista, conductora de televisión, escritora y corresponsal de guerra. En tan solo un año, Carolina Moroso visitó 3 veces Ucrania. Fue testigo de lo que sufren los migrantes en la selva del Darién. Presentó su segundo libro y fue ganadora de un premio Martín Fierro. De esto y más conversaremos en este Instagram Live. Una cosa es leer sobre la guerra y otra es verla en los rostros de miles de personas que huyen o que resisten. Carolina, abajo de la nieve. Mucha de esta gente ahora está buscando dónde alojarse, al menos en la noche de hoy. Hay muchos voluntarios trabajando, brindando bebidas calientes o familias particulares acercándose, incluso ofreciendo sus propias casas para dar alojamiento. Llegamos a la zona roja. Llegamos a Jitomir. Esta maternidad está recibiendo a muchísimas mujeres embarazadas, mujeres en estado de shock que necesitan asistencia permanente. Todo ha sido frenado a partir del inicio de la guerra y la escuela se convirtió en un lugar de entrenamiento para chicos de entre 14 y 17 años que están aprendiendo a tirar con armas de aire comprimido. Esta es la imagen de la destrucción. Esto es Ucrania. Esta es la guerra. ¿Cómo estás? Por fin, hasta que por fin estamos haciendo esta entrevista. Por fin. Bueno, nada, primero estaba hablando un poco de ti, que para mí es un honor poder conversar contigo en este plan de entrevistadora. También porque, bueno, eres una persona, como ser humano te admiro, como profesional te admiro. Me parece un personaje que es fascinante para conversar, para entrevistar. Y bueno, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, no, yo te agradezco a vos porque además nosotras somos amigas, entonces, y siempre para mí fue como un deseo que me entrevistes vos, porque siempre, laburamos juntas, además, Dani me ayuda muchísimo con mi estrategia en social media y demás. Yo le doy mucho trabajo a Dani, porque Dani es crack, y yo, a veces puedo con todo lo que hay que hacer para estar vigente y ahí en social media, y otras veces menos, pero la verdad que es una genia, y la verdad que me encanta que me estés entrevistando a vos porque, nada, sabés muchas cosas sobre la cocina también de lo que hacemos. Así que bueno, y como sé también tantas cosas, yo decía, bueno, ¿por dónde comienzo? Porque es que quiero hablar de todo y que también sea condensado, ¿no? Pero bueno, yo creo que algo que marcó para ti un antes y un después y para nosotros como audiencia, siguiendo tu trayectoria, es sin duda Ucrania, ¿no? Que bueno, estamos en pleno conflicto, todo lo que ha ocurrido que es realmente desgarrador, pero tú has tenido la oportunidad de ir 3 veces y 3 veces creo que puntuales, ¿no? Que fue los primeros días que comienza la invasión, fue en diciembre, que también, como, o sea, la Navidad, por decirlo así, en medio de todo esto, y ahora que se cumplió un año de todo este desastre. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, mira, sin dudas, Ucrania para mí marca un antes y un después en mi carrera y en mi hacer periodístico, eso es seguro. Pero además en mi vida en general, ¿no? Yo tengo, y vos esto lo sabés bien porque, además, repito, somos amigas, a mí me cuesta mucho disociar mi oficio y mi profesión de mi persona y de mi camino de crecimiento personal. Así que realmente Ucrania me modificó de todas las maneras posibles, ¿no? Más allá de lo meramente periodístico, me modificó como persona. Te diría que me encontré la última vez con una Ucrania que ha sufrido el desgaste de un año de guerra, pero con mucha gente que ha regresado al país con deseo de seguir resistiendo. Ellos entienden que lo que está en juego es una guerra de existencia, es decir, que si ellos no pelean, se termina Ucrania, se termina su identidad, porque ellos entienden que sobre la base de la invasión está la negación de la identidad de ellos. Yo recuerdo aquella primera experiencia, ¿no? Que fue, me acuerdo que hablé con vos y vos me decías, bueno, voy a subir el video donde estás contando que te vas a Ucrania, lo voy a subir a Twitter, y recuerdo que el primer día yo totalmente inconsciente, creo que la primera persona que me hizo tomar dimensión de lo que estaba haciendo, creo que fuiste vos, porque me dijiste, Caro, hay que subir a Twitter lo que acabas de subir a Instagram, porque hay que comunicar que estás viajando ahí, era el 24 de febrero de 2022,
porque yo en ese momento, claro, empujado un poco por el entusiasmo y la inercia de quiero estar en el lugar donde pasan las cosas, como venía haciendo en estos años, nada, quizás no estaba tomando dimensión de que yo estaba por ser parte muy pequeña de una gran misión que es contarle al mundo Ucrania y contarle al mundo probablemente el hecho geopolítico más importante por la implicancia también en términos de política internacional, más importante te diría de los últimos 20 años, ¿no? O si no más. Y bueno, pero independientemente de eso y del juego de poder y la geopolítica, a mí Ucrania me cambió como persona. Yo en Ucrania aprendí de resistencia, aprendí de estoicismo, aprendí también que la guerra no tiene ningún lado luminoso y que no hay forma de romantizar el horror, y no hay que hacerlo, pero sin dudas aprendí también que aún en el horror las personas tenemos la posibilidad de mostrar nuestro lado Bueno, y por aquí me robaste una pregunta porque te iba a preguntar precisamente eso, de cómo te había transformado, ¿no? Ese pase por la guerra, estar tan cerca y ver las historias. Hablábamos también de este tipo de periodismo que te gusta hacer y que eres extraordinario haciéndolo, que se enfoca desde la pequeña historia para contarnos un macro, ¿no? Ese periodismo humanitario. ¿Cómo nos definirías tú el periodismo que hace Carolina Moroso? Mira, yo intento hacer un periodismo humanitario, es un periodismo, mira, voy a usar es casi un cliché, pero digo, un periodismo amoroso, en el sentido de un periodismo que se acerca al otro entendiendo que mi trabajo es ser un puente de empatía entre ese otro que está sufriendo y un tercero que lo está viendo a través de mis ojos o del micrófono que le ponemos a esa persona para hablar. Entonces yo tengo una responsabilidad muy grande que es funcionar como puente, nunca funcionar como el centro de nada, sino como puente entre esas dos partes. La audiencia, a la que le debo mi oficio, mi rigor y mi entrega absoluta, y también esa persona que está teniendo la generosidad y la grandeza de compartirme su dolor, a la que le debo mi más profundo respeto. Así que ese es un poco el resumen del periodismo que hago, un periodismo puente, un periodismo que espero sea humanitario, empático y que nos arroje a esa certeza absoluta de que no hay ningún dolor, y esto lo he repetido varias veces, no hay ningún dolor que sea tan lejano como para que nos resulte indiferente. Y esa es mi convicción. De estas historias que nos pudiste contar a lo largo de la cobertura que hiciste en ese primer instante, ahora que regresaste y lo que nos compartiste también por redes sociales, ¿cuál historia de esas pequeñitas tú dices que te viene de repente a la mente cuando te nombran Ucrania o sientes que te marcó de alguna manera? Esas microhistorias que cuentan mucho. Bueno, me es muy difícil elegir una. Un par. Hace días que sí, hace días que tengo en la cabeza Vlada, que es una chiquita de Dnipro, hija de un caído llamado Oleksiy, y se me vienen, y creo que está Hania Boisla en este live, o que creo que vi que entró. Hania estuvo conmigo en aquella comida cuando esa familia, la familia de Vlada y la familia de Oleksiy, su papá, muerto en combate, nos invitaron, nos recibe la abuela, la mamá del caído, nos recibe la viuda Alia y nos recibe la nenita Vlada de 11 años para hablar de Oleksiy y para hablar de la guerra con su cara más cruda, ¿no? Sin ningún eufemismo, de hablar, de mirar a la muerte a la cara, ¿no? Y es muy claro cuando estás entrando en un hogar, en una familia asignada por esa muerte, la muerte de la guerra. La muerte en general a los seres humanos nos resulta absurda e incomprensible, pero la muerte de la guerra es particularmente absurda y atroz. Y recuerdo que Vlada me mostraba un collarcito con unos infinitos que le había regalado una señora que le dio
refugio a su mamá y a ella en Bélgica. Me decía que extrañaba el sol de Bélgica y que en Bélgica ella tenía amigas. Ella había vuelto a su Dnipro natal para estar con su abuela, una vez que a ellos les habían notificado sobre la muerte del papá. Y verla, a esa nenita desenvolverse en ese hogar, su mamá estaba particularmente quebrada. Esa nena estaba asumiendo un rol muy adulto. Y, y sentí que obviamente la guerra reconfigura todo, entonces es difícil decir qué es la niñez en la guerra, qué es el amor en la guerra. O sea, todo hay que redefinirlo porque todo está asignado por eso. Pero sentí y me reproché no haberle dado como un recreo más grande de niñez hablada en esa instancia, porque incluso ella nos ofrecía cosas, contenía a la mamá, nos hablaba, nos traducía en inglés, en el inglés que ella, la verdad es que manejaba bastante fluido, ¿no? Hasta con cierta capacidad autodidacta. Y hablada, te diría que me la llevo en mi corazón y me queda la asignatura pendiente de reencontrarme con ella, porque además me ayudó a entender, ¿no? Qué estaba en juego para ellos. Cuando yo le pregunté qué le había enseñado su papá, qué le había enseñado Lexi, me contestó a ser libre. Y me pareció tan grande esa palabra y ese valor para ser abrazado de una manera tan rotunda por una nena de 11 años, que bueno, es ahí cuando pienso que si alguien me propone ir a Ucrania mañana, me voy mañana y quedarme, no sé, meses, me quedo meses, porque de esas historias hay miles. Y bueno, en una de esas de irte, a la propuesta de irte, yo creo que con o sin propuesta en mano, este, te vas hacia Ucrania y fue algo así que pasó en diciembre. ¿Qué nos puedes adelantar de eso? Porque entiendo que eso sí fue, o sea, te ha movido tanto la parte emocional, pero profesional también, de la historia, como tú dices, los sucesos más importantes de que estamos viviendo actualmente, eh, que decidiste también emprender un proyecto personal con relación a esto. ¿Qué nos puedes adelantar? No sé qué se puede o no. Yo lo zumbo allí. Y tú, bueno, me dices qué nos puedes contar al respecto de este proyecto personal que tienes. Bueno, el Ujú. proyecto es un libro en el que estoy trabajando con la gente de Penguin, estoy súper contenta. No puedo contar específicamente, tiene un foco muy específico el libro, pero sí puedo decir que va a ser un libro de historias para contar la identidad ucraniana a través de determinados perfiles. Hemos elegido algunos perfiles específicos sobre un criterio específico, ya lo van a conocer, pero bueno, la idea es contar la identidad ucraniana en este contexto de guerra, pero elevarnos un poco por encima del contexto para hablar de la identidad de un pueblo y de lo que significa, del verdadero significado de la palabra resistencia, ¿no? Que nada Mm, tiene que ver con la resignación, más bien todo lo contrario. perfecto. Bueno, y eso que hablabas también de la identidad. Yo creo que tienes, hay una frase que dijiste en una entrevista una vez, algo así como la memoria de la sangre, en relación bueno, lo que es los recuerdos que se van pasando de generación en generación, en el caso por lo menos de familias migrantes, en esto tipo también de la guerra y de cosas que mueven, ¿no? Creo que bueno, también vas trazando esas líneas dentro de tu profesión, de este llamado de sangre que también te llevó, de alguna manera, hablar de Venezuela en su momento en el libro y seguir narrando Venezuela, que entiendo es también uno de tus amores. Allí hay varias banderitas en el corazón de Sí. Caro y entiendo que Venezuela también tiene un lugar muy especial. Bueno, Venezuela tiene, te diría, a veces, viste, me pregunto si no se disputa como ahí, está ahí arriba, bien arriba, ¿no? Entre los primeros, porque junto con mi país, el país donde nací, Argentina, pero yo sí, a Venezuela la abrazo Mm, toda. Eh,
doliente, dolida, diezmada en algún sentido, pero profundamente inspiradora para mí siempre. Entonces es como una vez Omar Zambrano me dijo una frase como, ¿cómo le dices al sol que deje de salir? Bueno, es un poco lo que resume mi amor por Venezuela, ¿no? Como yo creo que no hay un solo día que no piense en algo relacionado con Venezuela, con su destino, con su gente. Y tiene que ver con que sí, yo viví en ese país en años que fueron muy formativos para mí, 4 años muy importantes, porque yo tenía 11, casi 12 cuando me fui a Venezuela, me fui teniendo casi 16 años. Bueno, y bueno, fueron años importantes, mi florecer a la vida, mi primer beso, todas esas cosas, mis bailes, todo eso pasó en Venezuela. Pero independientemente de eso, creo que hay algo como que me viene de antes con ese país o de después también, y que es una conexión muy profunda y una admiración muy profunda por esa identidad. Y Pero eso. tan profunda es que tú llegas de Ucrania y no pasa ni 3 semanas, creo, no sé, y te vas al Darién. O sea, al Sí. Darién a contar también historias, historias fortísimas, y yo, o sea, yo decía, bueno, pero viene de afrontar una guerra, o sea, no es que estamos hablando de cualquier cosa, la guerra, de tanta, o sea, una cosa es lo que podemos ver nosotros en las notas y otro me imagino lo que es estar allí, y muchas cosas que no saldrán en las notas que se ven en televisión. Y luego de eso, no deja nada, no sé, espacio para terapia y te metes de cabeza al Darién a contar una realidad también fortísima de los migrantes que cruzan la selva. Cuéntanos un poco de eso y de ese manejo, de ese choque. Bueno, a ver, primero te digo que para mí, más duro que estos viajes, obviamente estos Ujú. viajes son durísimos, y no lo quiero frivolizar para nada, digo, son durísimos y es muy importante. Yo como periodista aconsejo mucho Mm, tener acompañamiento de tipo psicológico, de tipo claro. afectivo, cuando uno hace este tipo de coberturas, porque se llevan un pedazo de uno. Y esto yo tengo que ser muy... Mm, A mí me dejan digamos, en el saldo o en la cuenta final me dejan mucho más de lo que yo entrego, pero sí hay que asumir que tiene un costo emocional y psicológico, y uno tiene que, parte del entrenamiento profesional, digamos, como si uno fuera una suerte de atleta o deportista, parte del entrenamiento profesional es mantener eh, cierta cordura en un mundo que te empuja al desasosiego cuando te encontrás con realidades que son imposibles de creer y son muy, muy dolorosas. Y ahí te das cuenta, yo alguna vez lo escribí, ahí te das cuenta que el mundo no tiene nada que mm. ver con merecer, que en algunos rincones el mundo es solo una cachetada seca, ¿viste? Bueno, yo volví de Ucrania con todo lo que significó ese regreso. Bueno, tenía que estrenar, me acuerdo, Mm. Bella y Bestia. Tuve la suerte de, bueno, trabajar con Nico Buñaski y un equipazo que me sentí muy contenida, me contuvieron mucho en ese regreso y demás. Y después, a las semanitas, le propuse a mi jefe hacer la historia del Darién, que, bueno, Resaltemos para quienes no esto, lo le conozcan y propuse a se mi sumen. jefe, o sea, llegué de la guerra y le propuse a mi jefe, ¿ok? Resaltemos ese punto. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo sé, ya hemos hablado de esto. No, pero es bueno destacarlo. Ya hemos hablado de esto. Eh, sí, sí, es bueno aclararlo. Pero bueno, pobre Dani no gana para disgustos conmigo como amiga. Pero bueno, nos queremos. No, Yo la yo quiero porque me te banca. admiro. Eh, mm, Nada, por favor. A ver, propongo eso, me dice que sí, cosa que yo le valoro mucho a Ricardo Rabanelli, que es mi jefe, el director de noticias acá.
el haber apostado a una historia donde había que explicar todo desde el principio, ¿no? El Darién es la selva que queda entre Colombia y Panamá, es la ruta migratoria más peligrosa de las Américas, los migrantes se internan de 3 a 10 días allí, hay grupos criminales que operan en el lugar, que controlan la migración y están expuestos, además de a los riesgos naturales, una fauna peligrosa, animales venenosos, una topografía muy, pero muy hostil, es una de las selvas más peligrosas del mundo. Además de eso, están expuestos a la selva humana, a la selva de las organizaciones criminales. Bueno, el Darién, por supuesto, que es además una de las rutas migratorias no solo más peligrosas de las Américas, sino del mundo, es la más peligrosa de nuestra región y una de las más peligrosas del mundo. El Darién ha registrado un crecimiento constante en los últimos años en el flujo de migrantes. Bueno, hay muchísimos migrantes venezolanos, conforman la mayoría, el grueso del flujo migratorio, pero también hay de otros países, Haití, por ejemplo, Ecuador, gente que viene de Ecuador, también, por supuesto, Cuba, Nicaragua, y me preguntarán por qué Cuba, Nicaragua cruzan por Colombia Sur, porque la imposición de pedidos de visados y documentación ha hecho que mucha gente sea rehén de la desinformación y la manipulación de grupos criminales que les venden, entre comillas, estas rutas migratorias alternativas. Ilegales, por supuesto, irregulares, ¿no? A mí, bueno, el Darién es otra cobertura que me ha cambiado por completo. Yo, mira, nunca estoy del todo conforme con lo que yo hago, siempre siento que podría estar mejor en tal cosa, tal otra. Yo viajé con David Santisteve y Juan Pablo Chávez, que son dos camarógrafos extraordinarios. Lo editó Gastón Álvarez Miglio, que es un gran editor. Nunca estoy conforme. Pero con el Darién, con el trabajo del Darién y con el documental sobre el Darién, sentí que había hecho algo que estaba bien. O sea, y mirá que me cuesta mucho decir esto estuvo bien. Y creo que tiene que ver con entender la función social que tiene la visibilización sobre lo que pasa en el Darién y sobre los peligros del Darién. De las personas que entrevistamos, te diría que prácticamente todas, a la salida, dijeron no lo hagan. Y eso fue clave para que, por ejemplo, la madre de un chico que me paró en una manifestación, ¿recuerdan la manifestación para repudiar la supuesta llegada de Maduro, que al final no llegó? Un chico me paró y me dijo, mi mamá estaba ya en Necoclí, iba a cruzar a Capurganá y logré que no se metiera en la trocha porque le mandé el material. Eso para mí es la definición de por qué el periodismo importa. Independientemente de los reconocimientos, que siempre va, viene, bueno, uno no controla eso. Y tampoco es importante. Pero cuando impactás de esa manera, ahí, te juro que Dani, es todos los trips, los mambos negros en los que a veces uno entra cuando está expuesto a tanto dolor y a tanta oscuridad, todo eso parece valer la pena como sacrificio, y más, te diría, y haría más todavía, porque podés realmente impactar en la vida de ellos. ¿Sabes qué? Yo coloqué una cajita de preguntas para ver quién sumaba por allí para este live, y una de las que más se repitió es precisamente si en este transcurso de las coberturas has sentido miedo. ¿Cómo manejas ese miedo? ¿Se impone el querer y el deber, o la necesidad que se siente del deber por esto de ayudar sobre el miedo? ¿Cómo lo manejas? Bueno, a ver, varias cosas. Me parece que si uno va a territorios como estos y no tiene registro alguno o sentimiento alguno de temor, no está debidamente informado o no está tomando conciencia real de dónde está. Definitivamente hay momentos donde registras que hay peligrosidad, digamos, ¿no? Cuando uno entra al territorio, por ejemplo, el Chocó colombiano, para que se tome dimensión, uno se encuentra con los carteles que dicen por todos lados, hágase presente, y de repente un taxista que te lleva de Montería a Necoclí te dice, ¿quién es el comandante que es su contacto? Y con el comandante se está refiriendo a quién es el narco que le autoriza la entrada, el integrante del clan del Golfo que le va a autorizar la entrada a esta ciudad. Si ese es solo el inicio del viaje
y vos no registrás que en ese contexto hay algo de peligrosidad para vos y para cualquiera, bueno, entonces vos no estás tomando conciencia de dónde estás, y es muy importante tomar conciencia de dónde uno está. Entonces, hay un punto en el que el miedo es casi hasta una herramienta para evaluar correctamente el contexto en el que estás. Ahora bien, si el miedo te sobrepasa, ¿qué te puede pasar? ¿Qué te puede pasar? Que hay momentos donde el miedo te sobrepasa, donde no te deja dormir, bueno, ahí ya se vuelve algo inhabilitante y hay que tratar de echar mano de herramientas para lidiar con eso, ¿no? Y ahí yo recomendaría, por experiencia personal, hablar con colegas, armarte una cofradía de colegas que estén en que hayan estado o que estén en ese momento en una cobertura similar. También recomendaría, obviamente, tener un espacio terapéutico con el que puedas contactarte de manera virtual. Para mí el espacio terapéutico, especialmente trabajando con esta materia, es importantísimo. Es importantísimo. Es parte de es una herramienta más de trabajo. Así como te digo, sepan idiomas o aproxímense al territorio conociendo algunas cuestiones contextuales, hablando con periodistas locales y en simultáneo, como preparación para hacer periodismo internacional, aprendan idiomas. Bueno, otra herramienta más es, si van a trabajar con estos temas que son sumamente enriquecedores, valiosísimos para la agenda periodística, pero si van a trabajar con esta materia, el espacio para la elaboración de lo que les pasa con eso y de la manera en la que pueden distanciarse para seguir haciendo correctamente y con rigor el trabajo, el espacio terapéutico es importante. Es importante. Sobre esto que decías de, bueno, que Ucrania, lo decía específicamente en cuanto a Ucrania, te ha dejado una serie de aprendizajes, pero también hablabas de que tú has dejado parte de tu alma en estos países y con estas coberturas. ¿Qué se ha quedado, por ejemplo, en Ucrania de Carolina, que ha dejado Carolina en Ucrania y que ha dejado en el Darién, o qué ganó de estas coberturas? ¿Qué podrías decir, no sé, capaz cierto velo de inocencia en algunos aspectos que has dejado? Sí, absolutamente. Eso es perfecto, Dani, lo que decís. Si te tengo que decir algo que se me descalabró completamente y se me hizo trizas con la experiencia de Ucrania, es cierto halo de ingenuidad con respecto al mundo. Yo, a pesar de que obviamente hago periodismo internacional y me toca contar escenarios de guerra en el mundo entero y cuestiones atroces, todavía creía que había ciertas cosas en el mundo que ya no nos iban a suceder, ¿no? Y de repente entras a un país en el corazón de Europa y te encontrás con millones de personas que se te vienen en la cara, tus ojos están llenos de niños y mujeres que están saliendo de a millones de un país. Esa imagen no me la voy a borrar nunca. No me la voy a borrar nunca. Recuerdo que estaba con Joaquín Sánchez Mariño y me dijo, vas a tener que ponerle un poquito de distancia porque si no, no vas a aguantar. Y creo que me lo decía a mí y se lo decía a él mismo, Joaquín, también, ¿no? Fue una experiencia fortísima. Y en ese momento perdí la ingenuidad. Dije, ese mundo que me parecía que había quedado atrás, que era el mundo que me contaba mi nona, hablando de la memoria de la sangre, mis nonos, mis abuelos italianos, vivieron la Segunda Guerra Mundial, con lo cual mi nona contaba en primera persona cosas que yo luego volví a escuchar en tiempo real en Ucrania, sucediendo hoy en el año 2023-2022. Y no podía creer. Pensé que eran historias que contaba mi nona y de repente estaban volviendo a pasar. De repente estaban volviendo a pasar. Interpelando al mundo y de alguna manera a mí misma. No hay lugar para la ingenuidad. No hay lugar para esa, si se quiere, candidez, ¿no? O por lo menos no siendo una adulta aproximándome a un territorio de esas características. Y eso lo tuve que duelar, porque yo realmente creía que había cosas que ya habían pasado. Y hoy a mí me toca dar en el noticiero la información sobre el pedido de captura
para Vladimir Putin por un tema que vos lo sabes bien porque lo hemos conversado, que tiene que ver con la apropiación de niños ucranianos, la deportación ilegal de niños ucranianos hacia Rusia. O sea, apropiación de niños, ¿no? Bueno, eso y cosas peores te llevan a tener que duelar cualquier cuota de ingenuidad que quede en vos, ¿no? El mundo en algunos rincones es realmente un lugar horrible. No quiere decir que no podemos hacer algo porque sea un poco mejor, pero hay que asumirlo como lo que es. Claro. ¿no? Ya por acá se me pasó rápidamente una pregunta y era, ¿cuál sería la próxima cobertura que te gustaría hacer? Sí, creo que era por ahí. ¿Cuál sería esa cobertura? Y esto lo enlazo también, aprovecho con otra que me llegó en esa cajita de preguntas, que era, bueno, has tenido la fortuna de entrevistar a varias personalidades, ¿no? De diversos organismos. ¿Quién te gustaría entrevistar o quién te falta por entrevistar allí y la tengas como objetivo? Esta persona en algún momento tengo que hacer una entrevista. Enlazo esas dos. Bueno, en cuanto a la próxima cobertura tengo algo en la cabeza, Ok. pero no lo puedo decir porque me matan. Para que se dé, para que se O sea, dé. hasta que no se Sí, para que no, para, sí, no, pero además claro. porque, bueno, nada, estoy viendo, nada, estamos como tratando de ver cómo preproducirla, pero sí, tengo una en la cabeza por lo pronto. Y varias que quiero hacer sí o sí. Varias que quiero hacer sí o sí. Yo lo he dicho igual públicamente que, por ejemplo, a mí me encantaría ir a Haití. Creo que es un momento importante para visibilizar lo que pasa en Haití. Lo hemos hecho, le hemos dedicado en varios programas un espacio extenso a hablar de Haití, igual insuficiente, porque para contar la dimensión de la tragedia que está pasando tendríamos que hablar realmente todos los días, porque es tal el nivel de catástrofe que se está viviendo allí con una violencia sideral, un país tomado por pandillas. Son muchos los lugares a los que quiero ir. Ahora, como te decía, estoy trabajando en una que queda allí y te contaré. Okay. Serás la primera en saberlo, como siempre. Y después, en cuanto a figuras, en algún momento pensaba que realmente me gustaría mucho, y lo pienso, me gustaría mucho entrevistar a Angela Merkel, ¿no? Me parece que, primero porque como mujer, ¿no? Me interesa, me parece un referente, sí, que tuvo muchísimo peso en la política europea. Bueno, fue la líder del bloque europeo de manera indiscutida. Es alguien que tiene un estilo y una forma de concebir la política y el poder muy interesante, ¿no? Hasta el haberse corrido, ¿no? Me parece como todo un símbolo y una lección, ¿no? Independientemente de las cuestiones que sin duda serán cuestionables o observables de su trayectoria, sin dudas me gustaría entrevistarla a ella. Ahora, obviamente, me encantaría entrevistar al presidente de Ucrania, a Volodymyr Zelensky. Me parece una figura interesante y un emergente, además, que se constituye como líder una vez confrontado con las circunstancias, ¿no? Me parece que obligado crece como a ser líder una vez que se encuentra, que se encuentra ante esa encrucijada, ¿no? Así que creo que es bien interesante, ¿no? La figura de Zelensky. Te diría esos dos, ¿no? Hay más, pero esos dos son figuras que me gustaría entrevistar. Y yo voy haciéndote preguntas porque sé que el tiempo apremia, pero bueno, está esta mirada internacional que te apasiona, ¿verdad? Pero también sé de primera mano que esta visión internacional te ayuda también a tener otra visión sobre el país que amas también profundamente, que es tu país, Argentina, y que también tienes un libro, de hecho es tu segundo libro, primero fue Venezuela, con Llorarás, luego está Argentina. Cuéntame un poco cómo es esto de hackear la Argentina, cómo va esto, cómo lo conseguimos, lo buscamos, lo tenemos. Bueno, a ver, Hackear la Argentina se consigue en todas las librerías, es mi segundo libro, lo coescribí con Juan Meiriño, la idea es de Juan Meiriño. Tiene mucho que ver con el trabajo que hicimos en Argentina Penélope, que era una serie sobre los distintos sectores productivos de la Argentina.
Y Hackear la Argentina es un libro de entrevistas a las grandes mentes detrás del Silicon Valley argentino, de la usina tecnológica argentina, desde los unicornios hasta otros emergentes también muy interesantes, que no tienen por qué tener una empresa valuada en $1.000 millones para ser muy valiosos y para tener mucho para decir, ¿no? Tenemos a los unicornios, pero tenemos también a otros emergentes que nos parecía que tenían mucho para decir sobre la construcción de Argentina. Yo estoy convencida de que la Argentina, su fuerza emprendedora, la usina tecnológica argentina, la capacidad creativa, el talento humano, tiene mucho para darle al mundo, independientemente de que la Argentina es un exportador de materias primas y el complejo agroexportador es una maravilla, hay que decirlo, es así, es altamente competitivo. Más allá de eso, yo creo que la Argentina tiene mucho para dar en términos de talento humano y en términos de desarrollo, de innovación para el mundo, para las soluciones que el mundo está buscando, ¿no? Y no solamente puedo citarte ejemplos como Mercado Libre, Globant, bueno, you name it. Despegar también es un emprendimiento argentino, Satellogic, nanosatélites, muchísimas, tienda nube, bueno, es larguísima la lista. Voilà, todo en el sector fintech hay un desarrollo muy interesante que tiene que ver además con darles un lugar en el sistema financiero a gente que no estaba dentro del sistema. A mí realmente me interesa mucho lo que está sucediendo ahí, pero además me parece que arroja algo interesante sobre nosotros. Tenemos la capacidad de hacer un país posible, de hacer un sector productivo que compita con el mundo, de construir futuro, te diría, sobre la base de trabajo y talento, las 2 T claves, trabajo y talento, y sobre todo educación, porque claro, se puede trabajar en ese sector siempre y cuando recibas una formación que te permita luego capacitarte para trabajar en el sector tecnológico que ofrece muy buenas condiciones de trabajo. Entonces, en un país que excluye a tantos, es imperdonable que no estemos arrimándoles esas herramientas a tantísimos chicos en situación de vulnerabilidad o tantísimos chicos que, por supuesto, tienen a sus familias remando el día a día como tantísimos argentinos. Digamos que mi mensaje es, hay salida y no es Ezeiza, como dice Mateo Salvato, ¿no? Hay salida y es acá, y es en esta construcción colectiva. Yo creo en la construcción colectiva de la Argentina. Que no se malinterprete, yo creo que la experiencia de vivir afuera es fantástica para quien la elija. No obligado. Pero me duele si hay gente que se está sintiendo expulsada por la realidad económica o por la inseguridad a veces. Me duele pensar que hoy hay compatriotas que se están sintiendo expulsados. Claro, te conocemos con toda esta pasión que manejas por tu profesión, el amor que le tienes y lo excelente periodista que te has convertido. Pero de no haber sido periodista, ¿qué crees que te hubiese gustado ser o estudiar? ¿Por qué rama? Por el arte, capaz. Me extraña que me... Ay, se congeló. Se congeló. Ahí. Ajá, ahora sí. A mí ¿se colgó? Ya. No, digo que me extraña que me lo preguntes. Ajá. ¿Ahí está? Me extraña que me lo preguntes sabiendo mis dotes de bailarina. Bueno, no, pero es para que lo digas, lo verbalices. Y pero yo también. A mí me hubiera encantado ser bailarina. Escuché que tienes muy buenos dotes de actriz. O sea, por el arte. No, de nada, no se me conoce ningún talento real, pero hablando en serio, de verdad, hablando en serio, a mí el arte en general, las artes escénicas me gustan un montón y siempre me ha gustado mucho el teatro, me gusta el baile, me gusta muchísimo, disfruto mucho de la música, pero disfruto mucho del talento también de los demás. Acá hay alguien que me pone psicóloga, sí, seguro, no, ni de mi consorcio podría ser, porque no, ya me estresé. Te digo, la psicología me parece como un mundo fascinante. Me hubiera gustado hacer, y no descarto que eso sea un camino posible, uno nunca sabe hacia dónde te puede llegar la vida, pero hacer un camino de trabajo humanitario me hubiera gustado tener formación como psicóloga. No descarto eventualmente que suceda, pero
poder hacer trabajo humanitario me Bueno, parece pero de alguna que también sería manera un también va sueño, ¿no? muy de la mano, ¿no? En lo que de cómo afrontas tú la profesión y el periodismo, que es un periodismo de servicio y humanitario. Entonces está como Ujú, allí ujú. de la manito. Estás haciendo una labor humanitaria Sí, a través de tu profesión. no, mirá, yo tengo tanto respeto por los trabajadores humanitarios bueno, me daría como mucha vergüenza decirlo. Sí, entiendo que el periodismo puede Ujú. tener una mirada humanitaria y casi te diría, a mí entender, el periodismo que yo hago debe tener una mirada humanitaria. Así que esa es mi aspiración, ¿no? Pero bueno, sin dudas, estar en territorios y poder realmente ayudar a la gente, darles algo más que la escucha, ¿no? Porque a veces siento que no alcanza, ¿no? Porque sin dudas no alcanza con lo que uno hace. Y bueno, me gustaría poder ofrecerles algo más, ¿no? Poder, sí, permanecer incluso más tiempo. Pero bueno, igual, sin dudas, esto es un sueño cumplido. Poder vivir de este oficio es un sueño cumplido. Eh, Dani, yo, a ver, ni en mis sueños más soñados, ni en mis sueños más soñados, me hubiera imaginado estar cubriendo una guerra o me hubiera imaginado cubriendo una crisis humanitaria y que alguien confiara en mí para semejantes desafíos. Me acuerdo que yo publicaba una notita breve en el diario La Nación y yo sentí un orgullo y mi mamá la tenía recortada y la guardaba en una carpeta con un folio. Y para mí eso ya era un privilegio, ¿no? Llamarme periodista. Estar hoy ante estos desafíos, bueno, nada, es un regalo de la vida. Habiendo tanta gente tan talentosa, es un regalo de la vida. Y quiero estar a Bueno, la ya lo altura, estás, ¿viste? amiga. Ya lo estás, ya lo Te estás. quiero. Mira, Caro, sé que, bueno, has tenido varias entrevistas y también varios encuentros en live, pero ¿qué pregunta crees que ha faltado que te hagan o te gustaría contestar? ¿Alguna pregunta que no te hicieron y te hubiese gustado que te la hayan hecho? Puede ser de cualquier tema. Eh, Te quieres responder. Claro. Puede ser de cualquier tema. Eh, y te diría que me parecería como valioso hablar sobre los momentos en los que uno duda de uno, ¿no? O sea, a mí nunca me preguntaron eso, ¿no? ¿Cuándo dudás de vos? ¿Alguna vez dudaste de vos? ¿O dudaste de que podías hacer esto o alguien te sembró una inseguridad? Y, y la respuesta es sí, definitivamente. Y mucho más a menudo de lo que se piensa, ¿no? Todavía hoy me pasa que ante cada cobertura me acuerdo que, mira, Juan Pablo Chávez, que viajó conmigo al Darién, Juan Pablo es un camarógrafo increíble, ¿no? Quienes hayan visto el material del Darién, bueno, tanto Juan Pablo como David Santisteves son muy buenos, pero bueno, estábamos, me acuerdo, en el hotel ya en Panamá y le digo, bueno, pero es que no sé si no me faltó tal cosa y debería agregar tal cosa y debería decir tal dato para ponerle contexto porque no sé si en la entrevista logré preguntar tal cosa. Y él me dijo, pero vos ya sabés que sabés hacer este laburo, que lo haces bien. Y yo le dije, mira, cada nota es mi primera nota. Y es verdad, para mí cada nota, cada cobertura es mi primera, en algún punto. Porque nunca, y esa es la particularidad que tiene este trabajo, nunca se repite ni el mismo escenario, ni las mismas personas, ni vos estás en el mismo lugar subjetivo, digo, en el mismo lugar emocional, en el mismo lugar psíquico. Entonces, cada cobertura en algún punto es mi primera cobertura. Y yo me salgo a validar conmigo misma como si fuera mi primera cobertura. Wow. Y quizás eso responda a la pregunta de si tengo inseguridades. Muchísimas, todas. Pero bueno, sí, aún con mis inseguridades en la mochila, les hago un lugarcito
pero les digo, no lo ocupen todo porque tienen que entrar muchas cosas, y hagamos, y salgo, y me subo al avión y lo hago. Pero inseguridades todas, muchas, no sé si todas, pero muchas. Bueno, Así que a mí me parece importante desmitificar, ¿no? Esa cosa de que alguien que está en determinada situación profesional o lo que fuera, ya tiene saldadas sus inseguridades. No, para nada, muy por el contrario. todos somos aprendices. Sí, Sobre el camino Sí. vamos aprendiendo. sí, Bueno, seguro. Caro, yo, bueno, Seguramente. por acá que se me apagó esto, estoy un poco congestionada, como verás, pero bueno, Te veo, yo también. Los aires acondicionados nos sí. están matando. Sé que ya te queda poco tiempo, entonces para ir cerrando, vamos a hacer esa dinámica. Yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. ¿Dale? ¿Estás listo? Ok. ¿Preparada? Uf, Ok. dale. Un libro, La hora de la estrella de Clarice una Lispector. canción, Eh, Sutil, de Parientes. una película, Cinema Paradiso. Ucrania, ¿cómo? Resistencia. Venezuela, Resistencia. Argentina, Amor. danza, Casa. periodismo, Sentimientos. Pasión. vocación, Privilegio. amoroso. Yo. Bueno, muchísimas gracias, Caro. De verdad que tal cual, amoroso tú. Y ha sido un placer, ha sido un placer conversar. Con las luces y sombras que tenemos los Bueno, con amores. las luces y sombras que tenemos todos, porque todos tenemos luces y sombras. La Hoy. Claro que cuestión sí. es cuáles alimentamos y tú obviamente alimentas mucho tu luz. Y por eso aquí hay infinidad de personas que te están Gracias. escribiendo ahí que te quieren, que te admiran, que eso es algo que se gana. Así que muchísimas gracias, Gracias, mis te mando amores. un beso gigante y bueno, esperaremos entonces ese libro de Ucrania y todos esos proyectos que se vienen. Te seguimos allí la pista cada tarde en TN y todos los sábados en TN Internacional. Yo Te también. quiero, Dani. Sos muy generosa y talentosa y gran amiga. Y lo quiero decir acá en este espacio que es tuyo y que voy a estar acompañando con la admiración y el enorme Te quiero. cariño que te tengo. Beso. Muchísimas gracias a todos por sumarse. Chao, Chao. chao.